Hola a todos amigos de Luna Wolf Pregunta. Hoy estamos con Johan García de Ave Negra Cómic, una organización que se ha dedicado a hacer cómic colombiano y alternativa desde ya hace mucho tiempo. Entonces, te damos la bienvenida, Johan, a este canal, a este espacio. Les quiero contar que Ave Negra Cómic lleva desde el 2009 abriéndose camino no solamente en el cómic colombiano, sino quizás latinoamericano también. Entonces, ellos comenzaron directamente en la Filbo del 2009 con un cómic que se llama Folklore número 0. Entonces, inícianos contando cómo fue ese camino para iniciar, por qué decidieron iniciar en la Filbo. Primero de todo, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Johan García. Como dice Luna Wolf, llevamos ya mucho tiempo haciendo historieta. Empezamos a hacer historieta, fue muy chévere porque es un medio muy versátil para contar lo que uno quiere de una forma económica. Todos saben que pues, los medios de comunicación son costosísimos y hacer una pauta en televisión o salir en cualquier medio, pues 2009 era más costoso. En ese tiempo empiezan a salir las redes sociales. Las redes sociales pues ayudan mucho a todo lo que es el movimiento del cómic colombiano. Y la razón por la que decidimos estar en Feria del Libro fue porque no conocíamos del tema, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Empezó un movimiento pequeñito de diferentes autores de cómic colombiano a interesarse en publicar y en contar sus historias, en publicar sus personajes, crearlos y empezar a hacer cómic colombiano, porque para nosotros era casi que empezar a hacer cómic colombiano. Cuando empezamos a hacer nuestra investigación sobre historieta, bibliotecas públicas, internet, lo que fuera, no había registro de ni mierda, había muy poquito, y lo poquito que había no nos gustaba. Encontrábamos cositas de Power Paola, de Cuadernos Gran Jefe, el Parque El Poblado, pero definitivamente no era lo que nosotros hacíamos, ni lo que estábamos buscando, ni lo que queríamos. Entonces dijimos, pues hagamos nuestras propias historietas, hagamos nuestros propios cómics. Y eso también viene de una influencia, pues muy importante que tuvimos, que fueron los chicos de Dream Tales. Dream Tales fue un grupo que se reunió, primero 4 artistas, empezaron a integrar otros artistas más, y ellos dijeron, hagamos publicaciones, pero entonces empezaron a ser digitales. Al hacerlas digital, pues tuvimos acceso a muchas personas y también, digamos que llamó mucho la atención porque apenas estaba entrando Facebook a nuestras vidas y ellos aprovecharon mucho eso de entrar de primero y decir cómic colombiano. No, no conocía había hashtags o cómo se buscaba, pero cómic colombiano. Y como que eso empezó a hacerse viral, yo conocí a uno de los autores y empezó a hacerse más viral y empezó a unir mucha gente. Y nosotros con mi hermano también siempre fuimos muy de hacer las cosas y de hacerlas realidad, convertirlas en realidad. Hacíamos nuestros propios juegos de mesa, nuestros propios personajes, cogíamos las carticas de Yu-Gi-Oh! Las que uno compraba en la papelería, en la droguería, que por, no sé, 1.000 pesos un paquetico así. Entonces cogíamos y no le obedecíamos al juego, sino que decíamos, bueno, este personaje va a hacer esto y esto, y le cambiamos todas las reglas y nos inventamos un juego muy propio que solo entendíamos mi hermano y yo. Y asimismo, cuando nació la idea de hacer historietas, entonces empezamos a crear los propios personajes, esto, y cuando empezamos a hablar con los chicos de Dream Tales, entonces ellos ya tenían como una información que nosotros no, y fue como, pues un espacio para vender cómic es la Feria Internacional del Libro. Uy, ¿cómo así? Bueno, yo he ido allá, conocí allá a algunos proyectos que era, por ejemplo, el proyecto de Carmado y Daisy, que en esa época era Paico Studio. Ya cada uno está por su cuenta, pero en ese momento era Paico Studio y ellos estaban publicando Bestiario y los héroes patrios. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, es una oportunidad. Ellos no estaban haciendo cómic como tal, estaban haciendo un libro ilustrado. Era un tipo bestiario. Y entonces dijimos, listo, vamos a empezar a hacer historieta. Entonces averiguamos, tenía un buen trabajo, yo estudié primero que todo tecnología en sistemas, trabajaba en un estudio de ingenieros, en su programación, y entonces tenía pues un sueldo chimbita. Entonces dije, listo, voy a sacar una parte de mi sueldo, empiezo a ahorrarlo y voy a pagar la feria del libro. Pagué la feria del libro, fuimos con los parceros de Dream Tales y empezamos a presentar las obras. Pues bueno, fue una experiencia bonita, fue una experiencia bacana. Esa experiencia también nos sirvió para decir, bueno, esto sí gusta, si hay un futuro. O sea, es decir, cuando la gente llegó, recorrió el pabellón y se dio cuenta que había un stand que tenía cómic, se concentró en el stand y empezó como a decir, bueno, ¿ustedes qué hacen y cómo lo hacen y qué puedo comprar? Y empezaron a comprar los cómics, las tarjetas, los pósters y los CDs que tenía Dream Tales también. Entonces empezaron a conocernos. Eso nos dio pie para decir, listo, démosle una segunda oportunidad a esto. Entonces en el año 2010 ya creamos un espacio mucho más grande, sacamos 2 stands que nos permitió estar a varios grupos ahí, y en esos 2 stands pues ya publicamos un segundo número,
tuvimos otra experiencia y empezamos a adquirir, fue experiencia realmente, experiencia de cómo publicar, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente. Y también lo bueno es que como no había competencia en ese momento, éramos unos muy poquitos, muy poquitos, entonces cada uno empezaba a resaltar más y empezaba también a tener una interacción mucho más directa con las personas y una retroalimentación que nos empezó a servir para estar al día de hoy. O sea, ya estamos hablando de que son 16 años trabajando en esto y de que somos de los proyectos más importantes y más sólidos de cómic colombiano. Ave Negras Comic se conoce como un colectivo, obviamente, pero también como el fruto de dos hermanos. Entonces también cuéntanos cómo es esa relación de trabajar con tu hermano, él a qué se dedica a hacer, tú qué haces, cómo iniciaron exactamente, como esa relación que tú nos cuentas de, tienen como esa chispa de que ustedes empezaban a crear con juegos y demás. Entonces, como todo ese universo que ustedes empezaron a crear derivó en Ave Negra Comics. Súper, bueno, sí, a ver, hago un poquito de memoria. Eso. Entonces, el tema es que con mi hermano siempre hemos sido muy unidos, ¿sí? Entonces siempre hemos sido hermanos y amigos. Y también como muy, siempre ha habido como no una rivalidad, sino como un complemento artístico de cuando él creaba algo, yo creaba algo. Entonces él aprendió a dibujar primero que yo, y yo, viste, eso se ve muy chima, yo también quiero aprender a dibujar, entonces aprendí a dibujar. Yo aprendí a narrar, entonces él también quería contar sus historias. Y nos complementamos así como siempre, si uno hacía algo, el otro quería hacerlo mejor. Y entonces había como una forma de crecer juntos. Así han visto, no sé, series de anime, como los dos principales que siempre quieren superarse el uno al otro. Entonces así éramos nosotros. Entonces el protagonista y el otro protagonista y los dos iban como, bueno, ¿cuál es el que va a hacer esto mejor? Y bueno, yo me fui de viaje a Estados Unidos alguna vez y en Estados Unidos me di cuenta que el tema del cómic era algo enorme. O sea, pucha, yo acá conocía, sabía que existía Batman y Superman, ya en medio de mi ignorancia sobre el tema, tampoco es que hubiera investigado mucho sobre el tema. Y cuando conocí a un par de amigos, me enseñaron un par de cómics y dije, bueno, interesante. De hecho, conocí pues a los chicos de The Intels antes de saber que eran de The Intels, a uno de ellos que se llamaba Camilo Tapias. Y él me presentó algunos cómics, me mostró Spawn, me mostró Darknex, Wishblade, que era lo que llegaba acá, o sea, es porque lo que era había en masa, porque había una editorial que se llamaba Bit Comics de México, y ellos publicaron bastante esos tres títulos en español, y no sé si fue que publicaron de más, pero no sé si fue que trajeron saldos o algo, lleven eso para Latinoamérica, y Colombia es la entrada de distribución a toda América Latina, entonces México, Colombia al resto de Latinoamérica, y acá se quedó mucho de eso, y cuando uno iba a conseguir cómics, lo que más había era Spawn, Darkness, Wishblade, y uno empezaba, bueno, hagámosle, compremos eso que se ve muy bacano y más mi estilo metalero, mi estética, pues esos tres cómics en especial son una estética muy metalera que los autores intencionalmente lo hacen. Entonces empecé a consumir las historias y las historias son muy diferentes de lo que yo me imaginaba. No eran historias para niños, eran historias muy bien estructuradas. Bueno, Spawn es muy bien estructurado. Spawn tiene una narrativa muy fuerte, muy anticristiana, pero también reflexiva. O sea, no es el hecho solamente ir en contra, sino de replantear preguntas que creo que muchos nos hemos hecho sobre el tema cuando uno se sale de la convicción y de creerse el cuento porque sí, porque pues a todos nos lo echaron. O sea, todos fuimos católicos de niños o cristianos de niños, la gran mayoría. Entonces uno le enseñaron unas cosas y tergiversar eso es difícil porque uno, uy, no, eso es pecado, tal, cuando uno es muy pelado. Entonces, y empezar a leer esas historias y empezar a darse cuenta que van en contra de todo lo que uno ha aprendido, eso te da ya como, ese fue mi pie para entrar en el metal. O sea, yo entré en el metal por los cómics, ya, porque empezó a gustarme el tema, yo me gustaba el rock and roll, pero no el metal, y empecé a escuchar, a leer esto, yo decía, esto es muy anticristiano, pero tiene un punto, o sea, es inteligente. Entonces empecé a cuestionarme y empecé a aprender más y a buscar más arte sobre el tema. Y cuando viajé a Estados Unidos, pues yo ya tenía una idea en la cabeza sobre lo que era el cómic. Algún día entré a una tienda de cómic y era una tienda que tenía, no sé, 10.000 títulos diferentes. Era una bodega entera llena de historietas y yo solo conocía dos. Entonces compré varias, compré papel, lápiz y le dije a mi hermano, oiga, tengo una idea chévere para llevar a Colombia e implementarla en Colombia, porque no la hay. Ahí fue donde te cuento. Entonces empezamos a buscar historieta colombiana, no había, bibliotecas, internet,
no encontramos ni mierda. Entonces dijimos, bueno, hagamos nuestras propias historietas y arrancamos con la feria del libro. Y entonces, pues siempre ha sido chévere porque con mi hermano siempre hemos tenido como el mismo feeling, como una conexión muy fuerte artísticamente hablando. Y hasta el día de hoy seguimos trabajando muy duro. Y entonces ya con el proyecto más sólido, más estable y más, digamos que conociendo cada uno el rol que trabaja, en este momento yo me estoy encargando de lo que son el universo narrativo, que fue en lo que me especialicé. Entonces yo estudié en la Universidad Nacional, aprendí muy teso, muy duro lo que es toda la construcción narrativa de una historia, de una propuesta pues gráfica, bueno, audiovisual, yo lo trasladé a la parte gráfica. Entonces ahí me estoy especializando en eso. Mi hermano se encarga más que todo de la parte de producción, él siempre ha sido muy teso en la parte de crear, de las manualidades. Entonces él se encarga de la parte de impresión, nosotros tenemos las máquinas para impresión, las máquinas para estampado, para hacer todos los productos que sacamos alrededor de la marca, y él se encarga más que todo de eso, dirige toda esa parte, toda la parte de producto, yo dirijo la parte de narrativa, y ahí nos hemos ido complementando. Él tiene sus personajes, yo tengo mis personajes, y empezamos a empalmarlos en esa historia y empezamos a generar varios títulos y varias publicaciones que están al día de hoy pues bastante vigentes. Más adelante hablamos de cada uno de los personajes que son súper interesantes, pero ya que lo mencionaste también, Luna Wolf pregunta es musical, obviamente. Entonces, yo sí quería preguntar cómo hacen para trasladar su gusto por la música, su gusto por aquella fuerza y rebeldía que da claramente el metal. En los trazos, en las historietas, cómo hacen para derivar todo ese gusto y toda esa narrativa que se tiene bajo la música, porque en alguna entrevista anterior que vi, tú decías que era o crear una banda o hacer cómics. Entonces, ¿cómo hacen para derivar como toda esa influencia también musical que derivó también de lo que ya nos contaste, que aprendiste y desarrollaste y se conoció, en algo como los trazos, la ilustración, las narrativas y todo este contexto? Sí, sí, siempre, sí fue una elección. Yo empecé a dibujar al mismo tiempo que empecé a aprender a tocar guitarra. Y mi sueño era tener una banda de metal. Pero entonces, ¿qué pasó? Que bandas de metal se habían muchas, bastantes. Bandas de acá y, o en esa época, habían en todas las esquinas, en todos los barrios, habían bandas de metal. Pero de cómic no había. Entonces yo dije, yo quiero resaltar en algo que no haya. O sea, yo quiero resaltar en el arte. Y también pues tenía el tema de lo que quería contar, porque pues mi arte es bastante contestatario. Yo me considero anarquista y llevo ya 16 años viviendo del arte. Entonces, digamos que es un anarquismo light porque pues sí la he logrado, pero toca invertirle plata. Pero digamos que es el estilo de vida que yo me forjé. Entonces, digamos que logré establecer algo a partir del arte que trabajo. Y creo que a partir de la música no lo hubiera logrado. Definitivamente no lo hubiera logrado. Entonces, no tengo el talento en la música que tengo el talento para crear narrativa y para crear, pues, ilustración. Ahora, el tema también es que la música obviamente sí me influenció bastante. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto de Ave Negra para llegar a tantas personas. Cuando yo empecé a crear las historias, dije, bueno, el punto de todo esto es, vas a contarle algo a alguien, ¿cómo haces que esa persona la captures y la atrapes y vuelva? O sea, regrese por el segundo capítulo, el tercer capítulo y se vuelva fan de tu obra durante años o toda su vida, ¿sí? Ese es el secreto de una serie, de un manga, de un cómic, de un libro, de Harry Potter, de lo que sea. Entonces dije, bueno, con lo que yo quiero contar, de la forma en la que yo ilustro, ¿a qué público puedo llegar? Y me di cuenta que pues hay un público, digamos, no metalero, sino rockero, digamos así, o contestatario, rebelde en Latinoamérica, que Latinoamérica pues tiene esa característica que hace que un latino sea latino. Y es que la sangre es rebelde. O sea, la sangre latina es, desde tiempos de la conquista, siempre ha sido rebelde frente a lo que viene de afuera. Y el rock and roll, pues, expresa eso. Entonces, acá en Colombia hay o hubo una banda, la existe todavía, pero pues no es lo mismo, pero está Kraken, ¿sí? Y Kraken tiene una cuestión que yo me analicé y es, a Kraken le gustaba a mi papá me colocaba canciones de cuna, era Escudo y Espada y Muere Libre. Cuando yo era muy niño, eso es lo que sonaba en la casa. Yo crecí con el tema, cuando ya fui más grande y me empezó a gustar el tema, pues volví, la recordé y, sí, yo escuché eso cuando era muy niño y volví a escuchar los nuevos álbumes y me gustó. Y pasó también que conocí chicos más jóvenes que eran de colegios y eso, que yo decía, parce, esos chinos les gusta Kraken. Y entonces uno escuchaba pelados yo ya tenía 27, casi 30, y ellos tenían 18 y escuchaban Kraken. Decía, Kraken tiene algo que le gusta a todas las tres generaciones, a mi papá, a mí y a los pelados jóvenes. Tiene algo
que yo tengo que adaptar en mis obras para podérselo contar a la gente. Entonces empecé a estudiarme todas las letras de Kraken, todos los álbumes, todas las letras, la estética del man, que el man que man contaba, creo que el man en sus entrevistas decía, y eso me sirvió mucho a mí para adaptar mi obra. Y pues, oh sorpresa, claro que sí, la obra gustó y entonces la gente dijo, me gusta lo que usted publica, me gusta cómo usted se expresa, me gusta porque pienso o pensamos muy parecido y lo que usted cuenta yo lo comparto. Entonces empezó a funcionar digamos que una narrativa muy inspirada por la música, pero cómicsero. Yo no conocía nada de cómics, Spawn, Darkness, y entonces tomaba la esencia visual, pero la narrativa tenía que ser latinoamericana, no podía ser gringa, ¿sí? Entonces, al ser latinoamericana tenía que, entonces empecé a coger a Terciopelados, Kraken, Caifanes, Los Prisioneros, y todo el rock en español fue lo que empezó a alimentar la obra. Ese fue como el secreto. Sí. No mejor guardado que siempre lo he hecho. Bueno, y todo esto nos derivó, creo yo, en tu personaje principal que quizás te representa un poco, que es Said. Said, que es un héroe, que podemos decir que es más un antihéroe. Visualmente es de esos metaleros que uno dice, uy. Pero no es solamente eso, es un héroe que no le importa que sea retribuido su esfuerzo, entonces es esa lucha de poderes en donde él hace el bien, pero por verse como se ve, quizás no es tan bien retribuido. Eso es mi idea, lo que yo tengo de él, pero lo que yo quiero es que nos cuentes cómo nace Said, qué es Said. Un héroe llega a conquistar y a ser parte de nuestro contexto de violencia y de corrupción acá latinoamericano, como lo que ya venimos hablando, porque no es lo mismo contar una historia en otros contextos, como en Estados Unidos, Europa quizás, a un contexto como nosotros, que es una historia y un universo completamente distinto. De hecho, voy a empezar por donde terminaste. Entonces, sí, exactamente. O sea, no es lo mismo contar una historia en Estados Unidos que en Colombia, porque mi principal, digamos, inconveniente era los héroes gringos son héroes para Estados Unidos, ¿sí? Y nosotros somos fanáticos de muchos héroes gringos, Wolverine, Spider-Man, Batman, Superman, digamos que nos han cautivado bastante y por eso hacemos lo que hacemos, ¿sí? En gran parte, que Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte en América Latina, desde México hasta Argentina, y eso lo estamos viviendo hoy en día muy fuerte. Pero entonces digamos que uno mirando entre líneas se da cuenta que esos héroes y esa narrativa va dirigida a Estados Unidos. O sea, nosotros no la comemos porque está bien contada, pero si uno se fija, casi que uno viene siendo el enemigo de ellos. Ellos tienen personajes, hay un personaje muy, muy satírico de lo que es Colombia, que se llama Snowflake de DC Comics. Y es un tipo que viste de blanco, todo de blanco, entonces ya te vas dando cuenta por dónde va el asunto. Y el man se vuelve poderoso metiendo cocaína. Entonces a mí me parece que es una burla, pero también es la forma como ellos nos ven. Entonces, bueno, yo ahora voy a contar cómo yo los veo a ustedes, hijo de putas. Entonces, listo, voy a ser un héroe que para nosotros sea un héroe, pero para ustedes sea incluso un terrorista, ¿sí? Porque es que desde el punto de vista donde se puede ver, yo siempre he dicho, ahí puede ser un héroe para unos, para otros puede ser un terrorista, porque es que el man se enfrenta a cosas que mucha gente sí defiende, la religión, la ultraderecha, el fascismo, él se enfrenta a todo esto y hay gente que lo defiende a capa y espada. Entonces alguien que se enfrenta a eso no baja de ser un guerrillero, no baja de ser un terrorista, no baja de ser... No es una persona de bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la vuelta? O sea, que tampoco me quiero encasillar en el tema de la izquierda porque es que, ¿qué pasa? Que es que los bandos, si soy por lado político, hablando, todos los bandos políticos tienen corrupción. Que de pronto uno esté de acuerdo con un gobernante que de repente de este bando salió y hizo algo diferente, bueno, listo. Y yo lo admito, o sea, yo voy por este man, pero porque este man me convenció, no porque su bando me convenza, ¿sí? Entonces es lo que trato de mostrar con Saigo, o sea, de tener criterio, o sea, un man con criterio que es capaz de decir, yo no me voy a ciegas, sino usted me tiene que convencer y también yo me empiezo a fijar usted qué es lo que hizo y cuál es su resultado y a quién se llevó por delante. Y entonces con Said tratamos los temas de los falsos positivos, de los desplazamientos forzados. Y entonces trato muchos temas que tienen que ver con la realidad colombiana y que son fuertes y que son pesados y que para mí lo siguen siendo. Porque es que a mí me dicen, bueno, pero es que la guerrilla también lo hizo. Sí, pero es que la guerrilla son criminales. Y uno no espera
que el gobierno se convierta o se rebaje a lo mismo que el criminal que está combatiendo, ¿sí? O Ujú. sea, entonces desde ahí ya hay un punto de quiebre muy fuerte y es desde donde parto para hacer las historias de Saí. Y también abordamos muchos otros temas que son también controversiales, o sea, América Latina está muy arrodillada a la religión. Nosotros somos totalmente anticristianos, totalmente anticatólicos, totalmente antirreligiosos y ahorita con todo lo que está pasando en el mundo nos damos cuenta que estamos en el bando correcto de la historia porque es que al otro lado del planeta los que representan esa religión están desatando la guerra más Completamente. horrible en el mundo y están acabando con pueblos y con ciudades enteras. Entonces, creo que estamos en el lado correcto de la historia en este momento. Y entonces, bueno, entonces a partir de esas ideas, creo que sí estamos creando un héroe, ¿sí? O sea, no es un antihéroe como tal, porque un antihéroe viene siendo la persona más estilo Deadpool, Mm. hablando de cómics, Lobo, que realmente no les importa un zapato. Y nosotros conocemos muchos amigos de esos en el medio del metal, conocemos mucha gente que no le importa nada, o sea, no me importa. De pronto puedo hacer el bien, pero no estoy enterado, no me importa, solo sé que es malo, ya. Pero Saik sí es un personaje que sí está enterado, sí está comprometido. Entonces creo que sí es un héroe, pero entonces vuelvo y digo, o sea, en un país o en una sociedad tan dividida, se convierte en héroes para unos y en un vándalo para otros. Así es ese personaje. Y lo que busco también es eso, o sea, que él genere también un punto de quiebre muy radical para que la gente que lo adopte como un símbolo, como que lo escuche, lo haga de verdad. ¿Sí? Y los que no también lo detesten, quiero que lo odien porque sí va a contradecir lo que muchos piensan. Hay una anécdota muy chévere que tengo de ahí, como para finalizar la pregunta, y es que cuando estábamos en el estallido social, pero no en el que duró el largo tiempo, sino el que fue el año anterior, que fue como el que encendió la chispa y dejó todo muy caliente, sí hubo un paro nacional en Colombia. Y en este paro nacional, alguien se acercó a mi hermano en Medellín, que pues él reside allá la mayor parte del tiempo, y este loco le dijo, vea, yo sé que ustedes hacen el comité ahí, ¿sí? Y yo no sé nada de política, no sé nada, pero cuando yo leo sus historias, yo entiendo que hay algo mal con el país y sí logro identificarlo en la realidad en la que vivo. Entonces, eso fue una de las anécdotas. Y otra fue que cuando ya como tal explotó la vuelta, había gente con la camiseta de SAIC peleando con la policía. Entonces, la gente entendió el símbolo, entendió lo que queríamos manifestar y lo adoptó. Y en vez de tener la camiseta de Batman, tenían a Saik en su camiseta. Y nosotros como metaleros sabemos lo que es ponernos una camiseta de una banda. Ujú. No nos ponemos algo que no nos guste o que no nos represente o que decimos, no, pues muy paila para ellos. Entonces, como que sí logró convertirse en un símbolo de lo que es la cultura colombiana y en ese aspecto underground, digamos. Y si usted cree que no tiene un héroe, les presento a Saik, porque Saik es un héroe muy de nosotros, de no solamente musicalmente, pero sí el hecho de que abarque tantos temas del contexto colombiano actualmente hace que sea nuestro héroe. Entonces, si usted quiere tener un héroe, uy, este cómic es especial porque es el número 1 de Saik. Entonces, si usted quiere tener un héroe, yo les aconsejo que adopten a este. Porque, bueno, Saik es un héroe muy, como ya lo vieron, muy interesante, pero también vive en un universo que se complementa con muchos más héroes y más personajes, de hecho. Entonces, quiero que nos cuentes también qué es el universo de Ave Negra Comics, cuáles son sus personajes, sus colaboraciones, no solamente nacionales, sino sus crossovers internacionales, y cómo todo eso ha hecho que el universo de Ave Negra Comics se expanda y crezca. Bueno, nosotros humildemente hemos crecido bastante y hemos hecho cosas que, de hecho, o sea, quiero mencionar acá, ahora que mencionas el tema de los cruzadores internacionales, que eso es un resultado de nuestros antecesores o las personas que nos inspiraron, que fue Daring Tales. Cuando nosotros arrancamos a hacer historietas hace 16 años, uno de los grandes logros de este parche fue que hicieron los primeros crossovers internacionales oficiales con personajes colombianos con Estados Unidos y con buenos personajes. Estaba la décima musa, estaba Gears, estaba Connie Weiss, unos personajes interesantes del cómic independiente norteamericano. Y nos quedó esa chispita de, oiga, hay que saltar hacia afuera. O
sea, no nos podemos quedar acá encerrados en Bogotá. Eso nos llevó a hacer giras nacionales por Colombia y todavía las seguimos haciendo. O sea, es parte del proceso. Hacemos todos los años giras nacionales: Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira. Bueno, probamos diferentes ciudades, pero principalmente Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá. Y en ese orden de ideas también empezamos a buscar cómo llegar afuera, y por la ideología de Ave Negra Comics decimos primero América Latina. No nos interesa España, no nos interesa Estados Unidos en este momento. Queremos llegar allá, pero cuando lleguemos seamos muy fuertes, pero por el momento queremos llegar a América Latina. Y entonces empezamos a hacer un proyecto hace algunos años que se llama Guerreros de los Andes. Guerreros de los Andes, ¿qué era? Era un crossover independiente colombiano. Y buscamos a varios personajes, varios artistas, varios títulos de cómic colombiano, y dijimos, unamos un proyecto colombiano. Ese proyecto estuvo muy bien, en el sentido que logramos 2 números, alcanzamos a dibujar un tercero, solo que no lo publicamos, algunas cositas. Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya empezamos a replantear ese universo narrativo, nos dimos cuenta que tocaba cambiar muchas cosas. Este ya no, canónicamente ya no podía quedar. Además, el compromiso de los artistas colombianos no es muy fuerte o no se compara con el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y no es ni por largo ni nada, pero pues, o sea, los proyectos con los que arrancamos ya no están. Entonces, seguir metiendo personajes colombianos que ya no estaban, que no les metían la ficha, pues fue muy duro, porque nosotros sí le estamos metiendo muy duro la ficha a esta vuelta. Y dijimos, bueno, si en Colombia no hay, en América Latina sí lo hay. Y este proyecto acá finalizó, pero empezó un proyecto nuevo que se llama Enemigo Público. Bueno, para nosotros Enemigo Público, el proyecto no tenía nombre. El proyecto sencillamente fue hacer un crossover latinoamericano. Y ese proyecto, ¿cuál es la idea? Entonces, empezar a buscar y identificar cuáles son los personajes más importantes, relevantes, fuertes del cómic latinoamericano en cada país. Hablar con los autores, y al hablar con ellos, invitarlos vamos a hacer un crossover latinoamericano entre los personajes más poderosos del cómic de cada país. Entonces, en ese proceso de investigación que duró cerca de año y medio, desde que empezamos a contactarlos, a hablar con ellos, a concretar algo, a buscar esa idea, esto fue antes de la pandemia que empezó este proyecto. Y hablamos con 2 autores principalmente, que fueron Martín Espinosa, de Perú, autor de La Chola Power. Yo sé que La Chola Power es un nombre chistoso en Colombia, pero en Perú, el nombre de Chola es un nombre que tiene unas raíces muy fuertes culturalmente. Y este otro personaje es Coal, el defensor de Jair Pérez, que es un artista también de México. Y resulta que esos 3 personajes arman una triada muy fuerte aquí, lo que es México, Colombia, Perú, porque son personajes que han hecho un proceso muy fuerte, con muchas publicaciones, con videojuegos, con merchandising, con giras nacionales, con giras internacionales. Entonces han logrado destacar en sus países. Y este otro personaje que tengo por acá, que es el Caballero Rojo, es uno de los personajes más importantes del cómic latinoamericano actualmente. O sea, para lo que es el cómic independiente. Allá en Argentina hay muchos. Argentina y México y Chile tienen una historia del cómic que no tiene Colombia. Voy a ponerlo así, ya, listo. Y el tema es que este es uno de los personajes más importantes porque tiene mayor trayectoria, mayor cantidad de publicaciones, y es un personaje muy sólido. Sinceramente, acá entre nos quería a un personaje que se llama... Quería el Cazador. Yo estaba atrás del Cazador, que era el personaje que he admirado desde chiquito, porque es como la contraparte del Lobo, pero latinoamericana. Entonces el Cazador es un personaje que incluso el dibujante del Cazador dibujó a Lobo y tuvo bastante influencia con ese personaje, pero entonces no lo conseguí. Ese personaje es de Jorge Lucas. No es George Lucas, no, es Jorge Lucas, de Argentina, es el autor del Cazador. Y el personaje, el autor de Caballero Rojo, es Tony Torres. Y digamos que en ese orden de ideas es un personaje que tiene la misma importancia, tiene la misma relevancia, entonces lo logramos conseguir para el crossover. Y este grupo que ustedes ven acá, digo que en la actualidad son los 4 personajes más relevantes del cómic en América Latina, ¿sí? Diciendo que hay mucho cómic, pero esto es lo que más se ha trabajado y lo que tiene más trayectoria, relevancia, importancia. Y pues tenemos los 3 primeros capítulos. Este último se ilustró pensando en todo lo que está sucediendo, no, pensando no, inspirado más bien, una respuesta a todo lo que está pasando en Estados Unidos con el tema del ICE, de la policía que está persiguiendo a todos los migrantes latinos y migrantes de todo el mundo para expulsarlos, sacarlos como perros de Estados Unidos. Entonces están los policías del ICE acá al lado, el migrante, y está grafiteando la pared con los símbolos que le encuentra como una unión latinoamericana. Entonces digamos que a partir de esta historieta,
que nació de esa idea de hacer un crossover colombiano, se convirtió en un crossover latinoamericano y se está publicando actualmente en Colombia y en México y se va a empezar a publicar en Perú y en Argentina también. Entonces, que a partir de acá nace un proyecto que esperamos que llegue a lejos, o sea, que llegue muy lejos, que nos abra puertas en todo el continente y que pues permita que las personas en todo el continente conozcan a los personajes y se apropien mucho más del cómic latino, no como cómic de su país, colombiano, argentino, peruano, sino que empiezan a decir un crossover latinoamericano, cómic latinoamericano, porque nosotros tenemos unas raíces muy fuertes y una historia que compartimos todos. Cuando hablamos con los autores de cada uno de los personajes, estos locos compartimos las mismas problemáticas. O sea, la problemática de México es la misma problemática que se ve en la Patagonia o en Colombia. Y eso nos ha servido pues para orientar el hilo de la historia y pues quedó brutal, quedó bastante brutal. Y si ustedes no se han enamorado del cómic nacional y latinoamericano hasta ahora, no sé qué más necesitan. Así como confesión, yo no era muy... Yo soy buena lectora, pero no era muy buena lectora del cómic. Yo me vine a enterar de este universo del cómic colombiano y latinoamericano por TOQ, que ya les hice entrevistas, si la quieren ver, obviamente está en nuestro canal. Y desde ahí, pues obviamente derivamos a investigar más del tema. Entonces, pues mi recomendación obviamente es que sigan explorando el cómic latinoamericano, busquen mucho a Ave Negra en sus redes sociales y busquen a Saik y todo lo que está sacando Ave Negra. Y esta parte fue como una parte del cómic muy dado a nuestro público, a nuestra edad, a personas como nosotros, con ciertos gustos, pero también hay un personaje que a mí me encanta, que está más inspirado para niños, que si usted es un metalero treintón, cuarentón como nosotros, por favor, enséñale este cómic. Hablemos, por favor, de Tigrillo. Tigrillo es la contraparte de la editorial. ¿Qué pasó? Que, bueno, Tigrillo empezando, de la presentación, Tigrillo es un niño que tiene habilidades felinas, es un superhéroe, y lo es un superhéroe completamente, pero es un superhéroe que es completamente atípico al superhéroe tradicional que conocemos. Porque pues vos te imaginas un superhéroe, te imaginas un tipo poderoso, fuerte, musculoso, grande. Este es un niño y es flaquito, es delgadito, tiene sus debilidades. Y pues bueno, digamos que eso ya empieza a cambiar la idea del superhéroe colombiano. Ahora, este personaje empieza a llamar la atención de un nuevo público. Una anécdota con la que puedo empezar para hablar de Tigrillo es que nosotros tenemos el stand siempre muy metalero, entonces parecía una tienda de metal. Y cuando llegaba la gente y llegaban los niños, y los niños sí les gusta mucho el cómic, entonces vean los cómics y ellos se metían al stand a las malas y los papás las sacaban del stand a las malas también. Porque todavía está esa percepción de que las cosas rudas y de pronto con cadenas, calaveras y todo este tema todavía tiene como su Son cierta, satánicas. sí. Entonces, pues claro, había que enamorar de otra forma. No te puedes imaginar la cantidad de veces que me he preguntado si somos satánicos. Entonces, ¿qué pasó con Tigrillo? Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la imagen de la editorial para que o sea, con el tiempo fuimos transformando la imagen del proyecto. Y cuando nació con una banda, así como si fuera la banda de thrash que tuvimos, empezó a convertirse en una editorial. La editorial empezó a asumir ya una identidad propia, empezó a asumir una imagen frente a la gente. Y esa imagen se empezó a convertir en estos manes hacen cómic colombiano. Entonces, digamos que empezamos a cambiar como la estética de tienda de metal a una editorial. Entonces la editorial empezó a tomar títulos, empezamos a publicar títulos de autores latinos, colombianos, diferentes géneros, y nos dimos cuenta que hacía falta no solo un cómic, sino un símbolo para el público colombiano y especialmente para el público de niños. ¿Qué pasaba? Que todos los que estaban publicando historietas estaban publicando cómics para público adulto, lo que era géneros de acción, horror, lo que estábamos trabajando con Saik también era crítica social, sátira, humor negro, pero los niños quedaban en el mundo porque no había nada que les pudiéramos ofrecer. Y cuando llegaban las familias, como que bueno, ¿qué tienes para niños? No tenemos. Entonces ahí empezó como, bueno, una semillita de hace falta público, más bien, público no, el público estaba, faltaba un cómic infantil. Y creamos este personaje
creé este personaje que se llama Tigrillo, con unas directrices pues que iban orientadas ya a la experiencia que tenía. Ya en este momento ya la experiencia ya la teníamos, ya llevábamos 6 7 años trabajando en historieta, entonces ya no me remitía a bandas de metal, ya no me remitía a eso, sino dije, bueno, ¿qué le hace falta al cómic colombiano? Y en ese orden de ideas empezamos, bueno, el público infantil no está siendo abordado. El público infantil es importante porque aquí hay un semillero de los que luego nos vamos a tirar, vendiéndoles psych. Ya, o sea, ya alcohol, Así. drogas, rock and roll, pero todavía no. Pero Ujú. primero vamos a venderles una idea muy bacana de lo que es el cómic. Y entonces viene Tigrillo. Y Tigrillo es un superhéroe, es un niño que es un niño y empieza, o sea, me meto en el papel de si soy el escritor, entonces voy a pensar como niño, actuar como niño y tener como toda esa virtuosidad que tiene un niño de preguntar las cosas que uno no pregunta, de cuestionar lo que uno no pregunta, lo cuestiona, de ver el mundo de una manera tan diferente como nosotros ya lo tenemos establecido y ellos en cambio son una gama de colores que apenas están percibiendo todo. Entonces Tigrillo te brinda eso, te brinda una opción distinta de lectura. Y ahora lo otro que hago también es tomar como base lo que son las películas de Pixar. Tú sabes que las películas de Pixar las gozamos la gente adulta y los Ujú. niños por igual. Entonces me sirven mucho de inspiración y como de ejemplo, como de base para crear todas las historias de Tigrillo y empiezo a crear muchas historias y a publicarlas. Estas historias, pues, ya llevamos libro, una serie de 6 números y la logramos. O sea, digamos que al cambiar la imagen del stand, de quitar la imagen de tienda esotérica y Sí. convertirlo ya en editorial, ya atrae mucho público. Y ahora tenemos una base de lectores muy fuerte en Bucaramanga, Medellín y Bogotá principalmente. Cali sigue siendo muy metalero, entonces sigue siendo Ruleando Salik, pero Tigrillo tiene una base de lectores muy fuerte que son niños entre 2, 8 a 12 años que están enamorados completamente del personaje. Entonces, digamos que eso le cambió mucho también la dirección al proyecto y nos convierte ya en una editorial como tal. Entonces tenemos una línea que es para público adulto que va con Saik, con otros personajes también que tenemos y tenemos una línea para público infantil que arranca con Tigrillo y empezamos a ampliarla y hacemos un mismo tratamiento donde empezamos a presentar otros personajes. Viene también otro título que se va a llamar Wolf y Tormentor. Vamos a empezarlo por este público joven para que vaya creciendo con estos personajes y lo que buscamos es que de aquí a 5 o 6 años tengamos un pool de lectores muy fuerte que estén leyendo Tigrillo, Wolf y Tormentor y que se empiezan a trasladar también otros títulos que Interesante. tenemos y empiecen a consumir muchas historias muy buenas. Es que las historias son muy chéveres, es decir, no tenemos la capacidad de producción de Marvel Comics donde ya llegan a una capacidad tan amplia que tienen que empezar a producir basura porque literalmente lo es, o sea, cosas muy light, muy comida chatarra. Mm. ¿Cómo haces esto rápido? No preguntes, solo léalo. Nosotros, en cambio, tenemos esa libertad de poder seguir haciendo historias muy buenas, 4 o 5 historias al año, pero que cuando empiezas a sumar año tras año ya tenemos 10, 12, 15, 20, 30 historias que ofrecerle a la gente y tenemos diversidad, tanto para niños, para público joven, para público juvenil adulto, y podemos, digamos que, suplir muchas generaciones con este proyecto y pues no empezamos a hacer algo mucho más estable para lo que es el cómic colombiano y establecerlo, digamos, desde nuestro aporte como ya una industria de cómic colombiano. Acá con Tigrillo podemos ver algo muy interesante que no es solamente la historia que ya nos vienen contando, un héroe de la edad de sus hijos, pero a esto también se le suman que puede decir que es un cómic interactivo. Hay un cómic en donde te enseñan a ser tu propio héroe, a dibujar y demás, o sea, te despierta la creatividad. Acá también hay para jugar. Entonces, quiero saber cómo surge esta idea de no solamente hacer un cómic, narrar una historia, sino también cómo inspirar a los niños a que exploten su creatividad. Bueno, los cómics interactivos nacieron fue más por una necesidad. Resulta que nosotros hacer cómic es demorado, hacer historietas es demorado, porque es un proceso complejo, ¿sí? Es un proceso más complejo que escribir, que la literatura, que otros artes, y requiere de muchas manos. No teníamos lista la publicación, dijimos, bueno, no, tenemos que sacar algo, sí o sí, tenemos que sacar algo para ellos, porque no podemos dejarlos sin su publicación y ellos van a llegar a preguntar qué hay nuevo de Tigrillo. Entonces teníamos un cómic cortico que hicimos en pandemia para lanzarnos a una beca
No la logramos, no la ganamos, pero el cómic estaba ahí. Le hice algunos ajustes, son 10 páginas de cómic, y lo orienté hacia cómo aprender a hacer cómic. Hice algunos cambios en algunas viñetas, algunos ajustes, y nació un cómic bastante interesante. Entonces dijimos, bueno, lancémoslo. ¿No? Mitad cómic, mitad interactivo. Entonces, ¿qué era la interactividad? Era dibujar tu página de cómic, colorizarla, hacer tu propia portada, aprender a dibujar a Tigrillo, y lo lanzamos. Pues, oh sorpresa, ese número fue los que más vendió en la feria. Entonces, cuando le decimos a la gente, tengo este cómic, es interactivo, tú lo puedes colorear, lo puedes intervenir, queremos que te conviertas en el artista también de la obra y aprendas a ser parte de ella, y se vendió a la par de los capítulos uno. Entonces, ¿qué pasa con los cómics? Que los capítulos uno siempre son los que más se venden. Este era el capítulo 4, el primer interactivo, y vendió a la par. Entonces dijimos, oiga, esta idea está buenísima para integrarla a un proyecto pues juvenil, infantil. Incluso los adultos se lo llevan, ¿no? Ese es el capítulo 6, yo me lo llevo, ya, listo. Entonces, este capítulo 6 que tengo acá en la mano, lo que integramos fue juegos de mesa. Entonces dijimos, listo, vamos a seguir con esa línea. Ya hicimos uno donde Tigrillo le enseña a los niños a hacer historietas. Ahora vamos a hacer uno donde Tigrillo queda atrapado en un mundo de juegos, pero los juegos los haces tú. Entonces vas recorriendo, tienes las instrucciones y vas pasando de tablero en tablero. Y pues obviamente tiene muchas referencias a los videojuegos. Entonces acá entras al tubito, sales y entras, lees las instrucciones, sigues en el tubito y entras al siguiente tablero de juego. Y así va a ser todo el cómic. Entonces son 4 o 5 tableros de juego, se juegan con fichas, se juegan con dados, y al final la idea es que tú colocas tu ficha en donde queda el campeón, el número 1, 2 y 3 de la partida. Y entonces vamos a seguir con esta dinámica. Estamos preparando un nuevo cómic interactivo. Este se va a hacer referente a lo que es el origami, lo que es los paper toys y lo que es los muñequitos en plastilina. Entonces trae todas las instrucciones, trae todo. Y vamos a seguir con estas dinámicas porque nos parece que a partir de una necesidad o una falencia que tuvimos, nació algo increíble y empezamos a generar también una dinámica que se empezó a ver reflejado en otros autores. Cuando los autores empezaron a ver que este proyecto servía, o sea, lo que eran los cómics interactivos, ellos dijeron, bueno, nosotros también, y empezaron a adaptar sus obras también a proyectos interactivos para chicos. Y esto es muy bueno porque empezamos a integrar que no solamente la gente lo lea, sino que interactúe como tal con la obra. Y estas se conviertan en un papel que te hace ser parte de ese juego, de esa obra, de esa narrativa, de esa historia, y te conviertes también en una parte esencial pues en ese proceso narrativo que estamos creando. No, y más en este mundo que digamos que es tan virtual, que todo se convirtió en inteligencia artificial, todas las investigaciones y todo, llevar a que un niño, a que tu hijo, sobrino, demás, interactúe con algo físico, que explote su creatividad, es súper esencial e importante. Algo también que a mí me gusta mucho de Tigrillo es su armario. Porque, vea, tiene a Chucky amarrado desde el primer capítulo, yo estoy segura. Entonces, voy a mostrarte un primer capítulo. Este está en blanco y negro, pero sí, este es el primer capítulo. O sea, pobre Chucky lleva ahí metido quién sabe cuánto tiempo. Lleva 5 capítulos ahí metido. Vea, entonces es introducir a tu infante a que tenga historias reales y se enamore de muchas cosas, incluso de la ilustración, porque este tipo de cosas no son cosas pasajeras, es algo que no solamente incentiva el quehacer, sino digamos que lo puede llevar a su quehacer universal en el mundo. Y a esto me remonto porque en anteriores entrevistas también a ilustradores y demás, me gusta saber si alguien, niño, adulto, viejo o lo que sea, quiere iniciar su proyecto de crear un personaje, crear su historia o crear su universo, ¿cómo les aconsejarías que comenzara? Chéverísimo. Bueno, esa pregunta para finalizar. Entonces, el tema es que cuando nosotros arrancamos, nos tocó arrancar casi de ceros, lo que te contaba. Entonces, no había como una referente. Nos tocó inventarnos casi que las cosas. Cuando apareció lo de Feria del Libro, fue como, pues acá se venden libros, arranquemos por acá, listo. Entonces, no teníamos ni idea. Ya en este punto, después de 16 años de trabajo, podemos, digamos, quedarnos ¿cómo se diría? Logramos algo que le estamos dejando a los demás,
¿sí? Y eso que estamos dejándole a los demás es que las personas ya no tienen que arrancar de ceros, o sea, no tienen que inventarse una acción que nos pueden tener a nosotros de referentes para decir, bueno, estos manes cómo hicieron la vuelta, qué es lo que se está haciendo, cómo se hace, y pueden arrancar desde lo que nosotros nos tardamos 10 años en hacer, ellos lo pueden arrancar de uno. Y entonces, ¿qué pueden arrancar haciendo? Sí, sus personajes, sus historias. La publicación ahorita es muy fácil porque pueden hacerla incluso digital. No necesitan sacar 1000 copias de una historia, pueden sacarla en formato digital, que es completamente gratuito, y empezar a coger lectores y empezar a recoger retroalimentación, comentarios de la gente, nuevos lectores. Y si hacen un buen trabajo, van a empezar a coger público para cuando saquen su formato impreso, ya tengan quien lo busque, lo consiga. Otro tema es que también está ya la facilidad de la publicación digital, que ya está muy avanzada con respecto también a la litográfica, y los costos son asequibles, entonces puedes sacar tus publicaciones digitales y sacar 100 copias para arrancar un proyecto. Porque, ¿qué pasa? Que también hay tantos proyectos en un evento de estos que no te convendría sacar tantas copias, pero sí te convendría darte a conocer. También está la facilidad también de las redes sociales, que es sigue mi proyecto, sígueme acá, empieza a seguirme, y si eres constante con tu red social, pues también vas a conseguir un buen número de lectores y de seguidores. Hay otra facilidad que hay ahora, no sé si la han mencionado con otros autores, yo la quiero mencionar acá, que es la inteligencia Mm. artificial. La inteligencia artificial ahorita tiene pues como está satanizada, porque sí, obvio, o sea, ella hace cosas que uno se tarda meses haciendo, semanas haciendo, y él hace en un segundo, 10 segundos. Y está quitándole de cierta forma el trabajo a los autores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que aprender a trabajar con las herramientas que tenemos. No estoy diciendo que ilustren su obra con inteligencia artificial, porque eso pues no te va a copiar la gente. O sea, no, puedes hacerlo. Y por experiencia te digo, no te va a copiar la gente. La gente sigue prefiriendo lo que usted hizo, usted lo dijo, sí, listo. Entonces se lo Es lleva. que hay algún paréntesis para hablar de la inteligencia artificial. Hay algo que tiene la ilustración y la escritura hecha por nosotros los humanos, que es el alma. Se transfiere de lo que tú eres a su creación. Entonces, sí, se debe utilizar como herramienta, pero el alma que se transmite se logra únicamente con lo que tú haces. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, pero ¿qué te brinda la inteligencia artificial a ti? Y les voy a soltar este dato que vamos a empezar a utilizarlo, vamos a ver cómo nos sale. Yo tengo buena expectativa con lo que voy a hacer, pero no sé cómo nos salga. Y es, por ejemplo, ¿qué no puedo hacer yo y que sí hace la inteligencia artificial? Videos, animaciones. ¿Qué nos hace falta a los autores de cómic colombiano? Que la gente conozca al personaje por lo que es y Uh cómo es. -huh. Es decir, no vamos a ponernos a hacer videos de compra el cómic en tal tienda. No, eso lo puedo hacer en un eslogan, en una Una valla. ilustración, en un banner, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le doy vida al personaje a través de la inteligencia artificial y él empieza a hablar de lo que hable del cómic? Todo lo que hablamos nosotros ahorita en la entrevista, él empieza a contar a la gente, pero ya más directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si Saig empieza a hablarle a la gente y a decirle un mensaje Y yo más le directo? copio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuál es el tema de la inteligencia artificial ahorita? Entonces, tú ves a Chapulín peleando contra Hulk. Uh -huh. Bueno, y sí, son escenas muy interesantes donde se rompen y demuestran la capacidad de la inteligencia artificial. Pero eso a mí no me dice nada, o sea, eso es un placebo del momento, pero no me trasciende a nada. Y ahorita la inteligencia artificial se está basando en eso, o sea, se está basando en, voy a enfrentar al Capitán América contra Homelander, listo, y la logran. Pero ya, no pasa eso. Ahora, ¿qué pasa si le damos vida y voz al personaje a través de la inteligencia artificial? Entonces, lo sitúo en la carrera séptima y empiezo a caminarlo entre la gente, y él te va a hablar y te va a decir algo que te vas a ti pensando como colombiano sobre un tema. Entonces, ese es el tema que queremos explotar a través de la inteligencia artificial, que es lo que no teníamos la posibilidad antes, porque es que pagar una animación es carísimo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a contarle a la gente y la gente empieza a ver contenidos que dice, lo comparto porque estoy de acuerdo con ello. Entonces, compartir, ¡pum! Y empieza este man a hacerse viral. Es lo que tenemos pensado, ¿no? Empieza a hacerse viral. Y pues ahorita, digamos que, ¿cuál es uno de los boom de influencers ahorita? Levi Rincón,
los parceros del siguiente programa, pero pues ya ahorita, Que están por separado, sí. sí, exacto. Martín y Santiago. Martín y Santiago. Entonces, si empezamos a votar ideas muy claras, muy conscientes, muy fuertes, entonces este man va a empezar a tomar fuerza y va a tener voz y voto en la realidad colombiana. Entonces, tú ya estás hablando de un man el que tú ves y casi que se va a convertir, o sea, queremos que se convierta en un influencer de la realidad colombiana. Saí. Ahora, Tigrillo ya sería un tratamiento diferente, pero empezamos a buscar cómo darles vida, voz y importancia a cada uno a través de esto, que no podemos lograrlo a través del dibujo o a través de la publicación. Ahora, si ya te gusta el corto que viste, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a buscar la publicación. Porque sí, consumí una parte, un fragmento chiquitico, pero me dicen que hay un libro, que hay una saga, que hay una novela gráfica completa. Yo quiero leerlo completo a ver el man que dice. Sí, me llamó la atención. Entonces ahí es donde digo, bueno, tenemos ahorita unas posibilidades que antes no teníamos, que tenían solo la gente que tenía plata. Marvel podía hacer muchas animaciones, DC, cómics. Ahora nosotros independientes podemos acceder a eso de manera gratuita. Tenemos que tener los conocimientos y ponerlos en la red. Listo. Y pues pienso que ahorita tenemos una gran posibilidad los independientes para empezar a publicar, crear tus personajes, darles voz, darles importancia, darles relevancia, participación en la realidad donde los quieres acomodar, ya sea la realidad colombiana, ciencia ficción, terror, y tenemos muchas posibilidades para llamar la atención del personaje, de la obra y empezar después a generar un mecanismo de conóceme, interésate y compra después la obra. Entonces, digamos que esa es como la dinámica que ahorita tiene Avenegra, o la que estamos trabajando en este momento y que esperamos implementar de aquí a 20 días, ya un mes, y empezar a botar los primeros pinitos de lo que es la integración de la inteligencia artificial con nuestro trabajo, sin que eso pues nos desvalorice porque no vamos a utilizarla ni para ilustrar, ni para escribir, Como ni una para cosas que herramienta. podemos hacer. Es como una herramienta para hacer lo que no podemos hacer y que nos sale ya demasiado costoso. Y bueno, esa sería como mi recomendación y la dejo abierta porque pues, la gente se va a dar cuenta para todas las personas que estén interesadas en publicar, en crear y en sacar sus proyectos adelante. Bueno, y si a usted le gustó este universo, le recomiendo siempre buscar en la Feria del Libro, en el Sofá y en muchos otros espacios que de pronto tenga las editoriales y los libros. Busquen Ave Negra Comics, búsquenlos en sus redes sociales y consuman mucho cómic nacional porque como lo ven es muy amplio, muy enriquecedor y muy de nosotros. No hay por qué deslumbrarnos solamente por los héroes de otros lados cuando tenemos héroes tan complejos, llenos e interesantes en nuestro país. No me queda más por decir que agradecerte por este espacio. Como siempre, les recomiendo seguir sus redes sociales. Recomiendo Tigrillo para sus hijos, sobrinos o niños que tengan ahí cerca, porque Tigrillo es una historia que me gusta mucho. Entonces, eso ha sido todo por ahí. Chao, chao, bye, bye y salud. Salud.